Hay personas que llegan a nuestra vida y nos dejan una huella imborrable. No importa cuánto tiempo pase o cuán lejos estén, sentimos que hay un lazo invisible que nos une a ellas. Es como si algo más grande que nosotros mismos nos empujara a encontrarlas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es solo una ilusión de nuestra mente o existe algo más profundo que nos conecta a nivel del alma? Carl Jung creía que los encuentros más significativos en nuestra vida no son una simple coincidencia. Decía que nuestras relaciones más profundas están influenciadas por fuerzas ocultas en nuestra psique, moldeadas por el inconsciente colectivo y los arquetipos que nos rigen sin que nos demos cuenta. Jung no hablaba de un destino escrito en piedra, sino de patrones inconscientes que nos llevan a conectar con ciertas personas, aquellas que reflejan algo esencial de nosotros mismos. Pero aquí está el problema. No todas las conexiones que sentimos como profundas son genuinas. Muchas veces nuestra mente nos engaña, nos hace creer que alguien es el indicado, cuando en realidad solo estamos proyectando en él nuestras propias carencias, deseos y heridas no resueltas. ¿Cómo distinguir entre un lazo real y una simple proyección? Jung nos dejó claves poderosas para entender esto. Según él, hay encuentros que nos transforman porque nos revelan partes de nuestra propia alma que aún no hemos descubierto. Estas conexiones no siempre son cómodas ni fáciles, pero tienen el potencial de guiarnos hacia un mayor autoconocimiento y evolución. Algunas personas llegan para enseñarnos, otras para despertarnos, y unas pocas para caminar con nosotros en perfecta sintonía. Sin embargo, reconocer a esas personas requiere discernimiento, porque el inconsciente puede jugarnos trampas. Podemos confundir compatibilidad con apego, intensidad con destino, e incluso atracción con una necesidad inconsciente de sanar nuestras propias heridas a través del otro. Jung hablaba del concepto de ánima y animus, que representan las partes inconscientes de nuestro ser que buscamos integrar. Según esta teoría, a menudo nos sentimos atraídos hacia quienes encarnan lo que nos falta, como si fueran piezas de un rompecabezas interno que intentamos completar. Pero aquí está lo interesante. Cuando esta atracción se basa en una carencia y no en un crecimiento mutuo, esa relación puede convertirse en una trampa, en un ciclo de frustración y dolor, en lugar de una verdadera conexión del alma. Entonces, si es tan fácil confundir la verdadera sintonía del alma con una simple ilusión, ¿cómo podemos estar seguros de que una conexión es auténtica? La respuesta no está en lo que sentimos en la superficie, sino en lo que esa relación despierta en nosotros. Cuando dos almas están realmente en sintonía, hay algo más que atracción o compatibilidad. Se genera una energía única, una sensación de equilibrio, de expansión, de profundidad que no necesita validación externa. No hay lucha por encajar, ni ansiedad por retener al otro, porque el vínculo no se construye desde el miedo a perder, sino desde la certeza de que ambas almas resuenan en la misma frecuencia. Pero para comprender verdaderamente esta idea, hay que profundizar en lo que Jung descubrió sobre la naturaleza de las conexiones humanas. Porque entender por qué algunas personas aparecen en nuestra vida en el momento preciso y qué papel juegan en nuestro crecimiento puede cambiar por completo la forma en la que nos relacionamos. Las respuestas a estas preguntas pueden revelar mucho más de lo que imaginamos sobre nuestra propia alma. A veces, las conexiones más intensas que experimentamos en la vida parecen desafiar toda lógica. Esas personas que aparecen y sin explicación racional nos hacen sentir como si las conociéramos desde siempre. No importa si acaban de llegar o si han estado en nuestra vida durante años, la sensación es la misma, una familiaridad inquietante, una energía magnética que nos atrae hacia ellas. Pero, ¿es esto solo una ilusión o hay algo más profundo detrás de estas conexiones?
Carl Jung creía que nuestras relaciones más significativas no eran casualidad. Según él, muchas de las personas que llegan a nuestra vida responden a patrones que se originan en el inconsciente colectivo, estructuras psíquicas universales que compartimos como humanidad. Es decir, no estamos eligiendo a las personas al azar. En realidad, estamos respondiendo a arquetipos, figuras simbólicas que moldean nuestra manera de relacionarnos con el mundo y con los demás. Uno de los conceptos más revolucionarios que Jung propuso para entender la atracción entre dos personas es el de anima y animus. Según Jung, dentro de cada hombre existe un componente femenino inconsciente, su ánima, mientras que dentro de cada mujer hay un componente masculino inconsciente, su animus. Estas energías no solo representan la feminidad y la masculinidad en su sentido tradicional, sino que son aspectos profundos de nuestra psique que buscamos integrar a lo largo de la vida. El problema es que no siempre somos conscientes de esto. Muchas veces, cuando sentimos una atracción instantánea o una conexión que parece predestinada, lo que realmente está ocurriendo es que nuestra ánima o animus están proyectándose en el otro. Es como si viéramos reflejada en esa persona la parte de nosotros mismos que nos falta integrar. Por eso, esas conexiones pueden sentirse tan intensas y a veces incluso abrumadoras. Imagina esto: conoces a alguien y sin razón aparente, sientes que esa persona tiene algo que te es profundamente familiar. No es solo su apariencia o su forma de hablar, sino algo más sutil, casi intangible. Te sientes atraído, no solo físicamente, sino a un nivel más profundo, como si esa persona activara algo en tu interior. Esa atracción no siempre es sinónimo de amor verdadero o de compatibilidad real. A veces, solo significa que esa persona está reflejando un aspecto de ti mismo que no has explorado por completo. Por ejemplo, un hombre que ha reprimido su lado sensible y emocional puede sentirse fascinado por una mujer que encarna esas cualidades. O una mujer que nunca ha desarrollado su sentido de autonomía y dirección puede sentirse irresistiblemente atraída por un hombre que proyecta confianza y determinación. No porque sean almas gemelas destinadas a estar juntas, sino porque, en lo más profundo, están viendo en el otro la parte de sí mismos que necesitan descubrir. Cuando dos personas tienen una conexión basada en estos arquetipos, la atracción puede ser tan fuerte que parezca un vínculo predestinado. Pero aquí está la gran pregunta: ¿es esta conexión el reflejo de un vínculo real o solo una proyección de lo que nos falta? Jung nos enseña que la clave está en el crecimiento que esa conexión nos impulsa a tener. Si una relación nos ayuda a integrar esos aspectos de nuestra psique y nos hace evolucionar, entonces es un vínculo valioso. Pero si nos atrapa en un ciclo de idealización, dependencia o sufrimiento, entonces solo estamos proyectando y buscando algo externo que en realidad debemos encontrar dentro de nosotros mismos. Esta es la razón por la que algunas relaciones parecen mágicas al principio, pero terminan siendo un caos emocional, porque lo que inicialmente sentimos como destino, en realidad puede ser solo un reflejo de nuestras propias carencias internas. Cuando entendemos esto, dejamos de obsesionarnos con encontrar a la persona perfecta y comenzamos a ver nuestras relaciones como un camino hacia el autoconocimiento. Porque al final, las conexiones más profundas no son aquellas que nos completan, sino aquellas que nos ayudan a convertirnos en nuestra versión más íntegra y auténtica. Y es aquí donde surge una cuestión aún más profunda. Si nuestras relaciones están influenciadas por fuerzas ocultas de nuestra psique, ¿cómo podemos distinguir entre una conexión real y una ilusión creada por nuestra mente? Desde hace siglos, la humanidad ha estado obsesionada con la idea de las almas gemelas. Nos han enseñado que en algún lugar del mundo
Existe una persona destinada a nosotros, alguien que nos complementará perfectamente y con quien todo fluirá sin esfuerzo. Pero, ¿y si te dijera que esta idea es una ilusión? Carl Jung nos ofrece una visión mucho más profunda y realista sobre este tema. Para él, la verdadera conexión entre dos personas no se trata de encontrar una media naranja, sino de reconocer en el otro un reflejo de nuestra propia psique. En otras palabras, no buscamos a nuestra otra mitad porque estemos incompletos, sino porque, de manera inconsciente, buscamos integrarnos a nosotros mismos a través de nuestras relaciones. ¿Por qué sentimos que algunas personas están conectadas a nosotros en un nivel inexplicable? Jung creía que la atracción profunda no es aleatoria. Cuando encontramos a alguien que nos hace sentir esa conexión única, no es porque el destino lo haya dispuesto así, sino porque esa persona activa algo en nuestra psique que necesitamos integrar. Tal vez te ha pasado. Conoces a alguien y, en cuestión de minutos, sientes que has hablado con esa persona toda tu vida. Hay una confianza natural, una sensación de reconocimiento. No puedes explicarlo, pero lo sientes. No es magia, es psicología. Según Jung, esto ocurre porque en el inconsciente de cada uno existen patrones que buscan completarse. Buscamos, sin darnos cuenta, a quienes nos ayudan a evolucionar y a ver aspectos de nosotros mismos que normalmente permanecen ocultos. El problema es que muchas veces confundimos esta atracción con destino. Podemos sentir que alguien es nuestra alma gemela simplemente porque activa nuestras emociones más intensas, cuando en realidad lo que estamos experimentando es una proyección de nuestro propio inconsciente. Y aquí es donde muchas personas se pierden en relaciones que parecen irresistibles, pero que en realidad solo los mantienen atrapados en un ciclo de idealización y frustración. Porque la verdadera conexión del alma no se basa en la intensidad ni en la dependencia, sino en el reconocimiento mutuo y el crecimiento conjunto. Entonces, ¿cómo saber si alguien es realmente tu alma gemela en términos psicológicos? Jung nos deja algunas claves claras. No es una conexión basada en la necesidad o el vacío, sino en la expansión y el aprendizaje. Hay un equilibrio entre dar y recibir. Ninguno de los dos intenta llenar un espacio en el otro. La relación no genera ansiedad ni miedo constante a perder al otro. En cambio, hay una sensación de confianza y autenticidad. En lugar de idealizar a la otra persona, ambos pueden verse tal como son, con sus luces y sombras. Cuando la conexión es genuina, hay algo más que una simple atracción. Hay un crecimiento mutuo. No es alguien que te completa, sino alguien que te impulsa a ser una versión más íntegra de ti mismo. Y hay algo aún más poderoso en este tipo de relaciones. No importa el tiempo ni la distancia. Seguro has escuchado historias de personas que, sin importar cuánto tiempo pasara o lo lejos que estuvieran, siempre sentían un lazo invisible que los unía. No porque estuvieran obsesionados con el otro, sino porque la conexión no dependía de la presencia física, sino de algo mucho más profundo. Esas conexiones son raras, no ocurren todos los días, y cuando aparecen pueden cambiar nuestra vida por completo. Sin embargo, si no aprendemos a distinguir entre una conexión auténtica y una proyección de nuestras propias carencias, podríamos terminar persiguiendo espejismos en lugar de reconocer el verdadero significado de estos encuentros. Porque no todas las personas que llegan a nuestra vida están destinadas a quedarse, y no todas las conexiones que sentimos son reales. Desde pequeños nos enseñan a ver el amor como el destino final, como la gran meta que todos debemos alcanzar. Encontrar a alguien con quien compartir la vida, alguien que nos haga felices, alguien que nos complete. Pero Carl Jung nos muestra una perspectiva mucho más profunda. Las relaciones no solo nos unen, también nos transforman. Las personas que más impacto tienen en nuestra vida no son aquellas que simplemente nos acompañan,
sino aquellas que despiertan en nosotros algo que estaba dormido, aquellas que nos obligan a mirarnos en un espejo y descubrir aspectos de nuestra propia alma que, de otro modo, habríamos ignorado. Por eso, Jung veía el amor como una poderosa herramienta de autoconocimiento. No amamos a alguien solo por lo que es, sino por lo que nos hace sentir sobre nosotros mismos. Cuando una relación nos toca en lo más profundo, no es solo porque el otro sea especial, sino porque activa en nuestro interior procesos que ni siquiera sabíamos que estaban allí. Y aquí es donde surge la gran diferencia entre una conexión que sana y una que estanca. No todas las relaciones están hechas para durar. Algunas llegan con un propósito claro, mostrarnos algo que necesitamos aprender. Son relaciones intensas, a veces caóticas, que despiertan nuestras emociones más profundas, nos sacuden, nos confrontan y nos obligan a evolucionar. Pero cuando esa lección ha sido aprendida, la relación se disuelve, como si su razón de ser ya se hubiera cumplido. ¿Cuántas veces hemos sentido que una persona entra en nuestra vida en el momento justo, como si el universo la hubiera colocado ahí para enseñarnos algo? Historias de personas que, después de una relación intensa, descubrieron su verdadero propósito no son casualidad. Hay quienes, tras una ruptura, se han encontrado a sí mismos en formas que nunca habrían imaginado. Han descubierto talentos ocultos, han tomado decisiones que antes no se atrevían, han cambiado el rumbo de su vida por completo. Y es que las conexiones más profundas no siempre son cómodas. Jung hablaba del amor como un catalizador del crecimiento. No todas las personas que amamos llegan para quedarse, pero todas dejan una huella. Algunas nos enseñan el amor incondicional, otras nos muestran nuestras heridas más profundas, y algunas simplemente nos enseñan a soltar. El error que muchos cometen es aferrarse a una conexión que ya cumplió su ciclo. Quieren revivir lo que una vez fue, sin darse cuenta de que esa relación existió para transformar algo en ellos, no para durar eternamente. Comprender esto cambia por completo la manera en que vemos las relaciones. Ya no buscamos a alguien que nos haga felices. Ya no perseguimos la idea de un amor que nunca cambia. En su lugar, empezamos a valorar a las personas que nos ayudan a evolucionar. Aquellas que, sin importar cuánto tiempo estén en nuestra vida, nos dejan mejores de lo que éramos antes de conocerlas. Y cuando aprendemos a ver el amor desde esta perspectiva, dejamos de temerle al cambio, a las despedidas, a las relaciones que no perduran, porque entendemos que cada conexión tiene su propósito y que el verdadero amor no se trata de aferrarse, sino de crecer. A veces no necesitas palabras para saber que hay algo especial entre tú y otra persona. Es un sentimiento que simplemente se percibe en el aire. Hay quienes, con solo su presencia, te hacen sentir en calma, seguro, comprendido. Y hay otros que, sin siquiera hablar, generan una tensión inexplicable, como si algo dentro de ti se sintiera en alerta. Carl Jung comprendía que las relaciones humanas no eran solo una cuestión de compatibilidad psicológica. También había un componente energético en cada conexión. Para él, nuestras emociones, pensamientos y estados internos generan una especie de vibración que no solo nos define, sino que también influye en cómo nos relacionamos con los demás. Es por eso que hay personas con las que sentimos una conexión instantánea, como si nuestras energías estuvieran en sintonía, mientras que con otras parece haber un choque constante, una fricción que nos desgasta sin razón aparente. ¿Cómo identificar si una conexión tiene una armonía energética real? La energía de una persona no se mide con palabras ni con acciones, sino con lo que sentimos cuando estamos a su lado. Cuando hay sintonía energética, todo fluye de manera natural. No hay esfuerzo, no hay necesidad de forzar conversaciones ni de encajar en un molde específico.
Estar con esa persona se siente liviano, como si hubiera una sincronización en el nivel más profundo. En cambio, cuando una relación está desequilibrada, la energía se vuelve pesada. Tal vez no haya peleas constantes ni discusiones evidentes, pero hay una sensación de incomodidad, de tensión sutil que no desaparece. Jung explicaba que las relaciones sanas permiten que la energía circule sin bloqueos. En ellas, el intercambio es equilibrado, das y recibes en la misma medida, y la conexión no se basa en la necesidad o la dependencia, sino en la verdadera afinidad. Pero cuando una relación está basada en la manipulación emocional, el apego o el miedo a estar solo, la energía se vuelve estancada. Empiezas a sentirte agotado después de cada encuentro, como si algo dentro de ti estuviera siendo drenado poco a poco. ¿Te ha pasado que, después de hablar con alguien, te sientes inexplicablemente cansado? Eso no es casualidad. La energía de las personas con las que nos rodeamos tiene un impacto directo en nuestra estabilidad emocional y mental. Y aquí es donde entra un punto crucial. No todas las relaciones que parecen destinadas son saludables. Algunas conexiones intensas pueden ser el reflejo de patrones internos no resueltos, más que un verdadero vínculo del alma. Jung hablaba del peligro de confundir la intensidad con la autenticidad. No porque sientas mariposas en el estómago significa que esa persona es la adecuada para ti. A veces, la energía intensa es una señal de alerta, no de compatibilidad. Si una relación te genera más ansiedad que paz, si sientes que siempre tienes que esforzarte para mantener la conexión viva, o si después de cada interacción terminas sintiéndote drenado en lugar de recargado, probablemente no es una relación que esté en armonía contigo. En cambio, cuando una conexión es genuina, hay una sensación de equilibrio difícil de explicar. Es como si la presencia del otro no solo te hiciera sentir bien, sino que también te ayudara a estar más alineado contigo mismo. No necesitas cambiar quién eres, ni reprimirte, ni esforzarte en ser alguien que no eres. Todo fluye de manera natural. La diferencia entre una conexión que suma y una que resta no está en lo que la otra persona dice o hace, sino en lo que su energía provoca en ti. Aprender a identificar esto puede cambiar por completo la forma en la que te relacionas. Porque cuando te rodeas de personas cuya energía está en sintonía con la tuya, no solo te sientes más pleno, sino que tu propio crecimiento se acelera. Hay algo que pocos quieren aceptar cuando hablan sobre el amor y las conexiones del alma. No todas las relaciones están destinadas a durar. Nos han enseñado a creer que si una conexión es real, debería ser eterna. Que si dos personas realmente se aman, entonces nada debería separarlas. Pero Carl Jung veía las relaciones desde otra perspectiva. Para él, el propósito de una conexión no era su duración, sino su impacto en nuestra evolución personal. Jung decía que el crecimiento individual a veces nos aleja de quienes más amamos. No porque el amor desaparezca, sino porque nuestra alma sigue un camino que, en ocasiones, ya no es compatible con el del otro. Y aquí es donde muchas personas sufren, porque cuando sentimos una conexión intensa, queremos aferrarnos a ella, queremos que dure para siempre. Pero lo que Jung nos advierte es que ese apego muchas veces no es amor, sino miedo. El peligro del apego ilusorio. Muchas veces confundimos la conexión con la dependencia emocional. Sentimos que no podemos vivir sin alguien, que esa persona es nuestra única fuente de felicidad y que si se va, nos quedaremos vacíos. Pero ¿y si esa necesidad no viniera del amor, sino de nuestras propias heridas emocionales? Jung nos enseñó que el inconsciente nos lleva a crear lazos con personas que reflejan aspectos de nuestra psique. A veces, estas conexiones son sanas y nos hacen crecer. Otras veces, solo sirven para recordarnos lo que aún no hemos sanado. Nos apegamos a la idea de que una relación debería durar, en lugar de preguntarnos si realmente nos está haciendo evolucionar.
porque hay relaciones que, aunque sean intensas y llenas de emoción, nos mantienen atrapados en ciclos de sufrimiento, frustración o estancamiento. Y aferrarnos a ellas solo nos impide avanzar. Soltar sin resentimiento, la clave para seguir adelante. Aceptar que alguien ya no está en sintonía con nosotros no significa que la conexión no haya sido real. No significa que todo fue una mentira o que hemos fracasado. Significa que esa persona cumplió un propósito en nuestra vida. Y cuando aprendemos a ver las relaciones como procesos de transformación, dejamos de resistirnos al cambio. Soltar no es olvidar, no es borrar los recuerdos ni negar el amor que hubo. Soltar es honrar lo que fue, sin aferrarnos a lo que ya no es. Es agradecer lo que esa persona nos enseñó, incluso si ahora nuestros caminos son distintos. Historias de quienes encontraron su verdadero propósito después de soltar. Existen innumerables relatos de personas que, después de perder a alguien importante, descubrieron partes de sí mismas que jamás habrían explorado si esa relación hubiera continuado. Personas que, tras una ruptura, encontraron su pasión, emprendieron un camino que nunca habrían tomado o se redescubrieron de maneras que antes parecían imposibles. Porque cuando soltamos con conciencia, no perdemos, evolucionamos. El dolor de una despedida no es el final de la historia, es el inicio de una nueva versión de nosotros mismos. Las almas que alguna vez estuvieron en sintonía pueden separarse, pero su impacto permanece. Porque cada conexión, por breve que sea, deja una huella en nuestra alma. Y cuando entendemos esto, dejamos de temerle al cambio y aprendemos a fluir con la vida. A lo largo de este camino, hemos explorado las profundidades de las conexiones humanas según Carl Jung. Hemos visto que las relaciones más significativas no son meras coincidencias, sino manifestaciones de patrones ocultos en nuestra psique. Hemos aprendido que la verdadera sintonía del alma no se basa en la intensidad ni en la obsesión, sino en el crecimiento mutuo, en la paz que sentimos al estar con el otro, en esa sensación de equilibrio donde no hay necesidad de forzar nada. Descubrimos que el amor es un espejo de nuestra propia evolución, que nuestras conexiones más profundas pueden impulsarnos a crecer o atraparnos en un ciclo de dependencia y sufrimiento. Comprendimos que no todas las relaciones están hechas para durar, pero que cada una deja una huella en nosotros. Que algunas personas llegan para quedarse y otras solo para enseñarnos una lección. Y lo más importante, entendimos que las conexiones verdaderas no se buscan desesperadamente. Simplemente se encuentran cuando estamos preparados. Ahora la pregunta es, ¿con quién sientes esta conexión auténtica y profunda? Mira a tu alrededor, observa las relaciones en tu vida. No te dejes engañar por la intensidad ni por la necesidad de aferrarte a alguien. No confundas destino con apego, ni amor con carencia, porque la verdad es que no existe la persona correcta. No hay una única alma destinada a ti, esperando en algún rincón del mundo para completarte. Lo que existe es tu propio proceso de transformación. Y cuanto más te conozcas a ti mismo, cuanto más trabajes en tu crecimiento interior, más atraerás a quienes realmente están en sintonía contigo. Las conexiones más poderosas no nacen de la búsqueda desesperada, sino de la evolución personal. Cuando tu alma está lista, las personas correctas aparecerán en tu camino sin que tengas que perseguirlas. Así que deja de obsesionarte con encontrar a alguien que te haga sentir completo. Enfócate en convertirte en alguien con quien valga la pena conectar, porque al final las almas no se buscan, se encuentran cuando están preparadas.